loves me, he who died, heaven's gate to open wide. He has washed away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he will say, close beside me all the way. He calls children to his side, Saying, come with me, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Bible tells me Yes, so. Jesus loves me. The Bible tells me Quando sono solo sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che amano noi, e vengo poi pensando con te. Adesso si vivrò con te. Partirò
sei lontana, sogno all'orizzonte, mancan le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de volvernos a reunir, aunque sea de manera virtual, para poder escuchar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a iniciar cantando algunos himnos y mientras cantamos, por favor, pedir a los hermanos que nos están viendo desde Facebook, Zoom, que puedan compartir el link para que así participen también los familiares, invitados, vecinos, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar cantando el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Cantemos todos juntos, por favor. Cantemos el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre la veo mío, por este dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono el cristalino mar. Santo, Santo, Santo,
Sí, gracias a Dios también, ¿no? Aunque a pesar de que este día no hay votaciones, nosotros también podemos seguir compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, de esta manera también aquellos que todavía no salieron pueden también aprovechar para acompañarnos en este culto, ¿no? Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Cantemos todos juntos, hermanos, el himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Sí, un último himno vamos a cantar, hermanos, y después de esto vamos a orar. Sí, el culto inicia, ¿no?, desde que empezamos a cantar los himnos, así que también, por favor, también inviten, ya que cantando los himnos también tienen mensaje para nuestro corazón, ¿no? Vamos a cantar el himno número 21, Alabad al Señor. Cantemos el himno número 21, Alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también podemos orar todos juntos. Para ello pedir, ¿no?, a los hermanos que puedan inclinar sus rostros. También los hermanos que se encuentran en su hogar, ¿no?, juntamente con la familia. Vamos a orar todos juntos. Inclinemos nuestro rostro. Padre Dios, te agradecemos, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos permites para poder escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, puedas permitirnos un corazón abierto y también que la palabra que tu siervo va a compartir pueda ingresar a nuestro corazón, Señor.
te pedimos y te rogamos, Señor, a los hermanos que aún no se han conectado, puedan conectarse para escuchar tu palabra. Es necesario para nuestra vida, Señor. Así también permítenos invitar a muchas personas que a través de esta palabra que tu siervo comparte puedan recibir la salvación. Y así también, Señor, sirviendo al Evangelio, Señor, puedan encontrar ese hermoso corazón que tienes para con nosotros. Gracias te damos, Padre, esta mañana y encomendamos este culto en tus manos. Y así también cada uno de los hermanos invitados, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora vamos a tener el tiempo de testimonio. Es muy importante, ¿no?, escuchar también los testimonios, porque a través de los testimonios podemos también encontrar esperanza, ¿no? Aunque algunos se encuentran con situaciones actualmente, pero si han recibido la salvación, la palabra que sale en la Biblia no es para nosotros. Entonces, así como está escrito, también todas las cosas tienen un propósito. Hoy también vamos a tener 2 testimonios. Vamos a ver también cómo Dios está trabajando en la vida de estos 2 hermanos. Como primer testimonio tenemos el testimonio de la hermana Victoria Limachi, ¿sí? Entonces vamos a escuchar todos juntos el testimonio de la hermana Victoria Limachi, ¿sí? Adelante, por favor. Buenos días, hermanos, buenos días, pastor, misionera, buenos días. Bueno, yo quiero hacer mi testimonio. Este tiempo he estado viviendo, ¿no?, con mi familia y mis hijos, mis hermanos, mis cuñados. Nosotros nos habíamos contagiado, ellos se habían contagiado del COVID, creyendo que también yo me había contagiado. Pero en un principio estaba mi corazón bien roto, yo estaba triste cuando mi cuñado dio positivo, porque estuvimos en una reunión familiar navideña. Entonces yo con el que dio positivo, mi cuñado, yo estaba al lado de él. Yo viajé al lado de él en las 2 ocasiones, estaba en el minibús. Entonces, cuando él dio positivo, yo me puse a llorar mucho. Dije, ¿por qué? ¿Y ahora qué va a ser de mí? Porque yo tengo enfermedad de base. Entonces, con todo lo que habían dicho la OMS, que bien rápido les sube a los que tienen enfermedad de base. Pero eso no es cierto, sino que no sube rápido el COVID a los de enfermedad con base. Si lo contraemos, nos puede atacar más rápido. Entonces yo estaba así triste cuando llamamos a la hermana Sarita de la iglesia para que nos haga las pruebas. Nos hizo las pruebas también a mis hijos. Más bajó Sarita por mí, por mi enfermedad, ¿no? Pero yo le dije a ella también, hágales a mis hijos. Cuando les hace a mis hijos, ellos dieron positivo, que ya estaban creando anticuerpos. Yo decía, ¿cómo? Si yo con ellos tuve mucho contacto. Estaba yo con ellos día a día, comiendo, cocinando en la misma mesa. Así. Y Noemí también decía, más que seguro se contagió tía. Pero yo no tenía ningún síntoma. Decía, qué raro que no tenga ningún síntoma. Ya, pero esperemos. Y Sarita me dijo la segunda prueba. Bueno, ya, esperamos, viene la segunda prueba y yo nada. Mis hijos ya totalmente han creado los anticuerpos. Entonces yo doy muchas gracias a Dios, ¿no? Porque no me había contagiado. Pero lo más lindo fue cuando yo siempre decía, mis hermanos no me quieren escuchar la palabra, no me quieren escuchar nada de mi iglesia. Entonces, ¿qué me importa mis hermanos? Yo decía. Y resulta que mis hermanos, mis cuñados, más grave que nosotros, ¿no? Yo tuve que mandar a Sarita, tuve que rogar a Noemí para que vaya donde ellos, y más bien que ellos aceptaron. Mis hermanos siempre son de un corazón duro. Ellos dicen, yo tengo mi mejor médico, yo tengo esto, y ellos tienen todo.
todo del mundo, ¿no? Y yo solamente les escuchaba. Entonces ellas fueron a tratarles. Ahí ya una de mis hermanas, Mirta, se conectó a la iglesia. También se conectó Giovanna, mi hermano Willy. Pero yo siempre les pido oración por ellos porque están un poquito, como cada uno empieza, ¿no? Dice, yo voy a la iglesia, que sí, que no, así también están ellos. Pero Mirta ya está muy conectada con la iglesia, solo le falta limpiar un poco su corazón. Yo siempre estaba orando, pero yo ya no dejé de orar por ellos, ¿qué me importa? Dije. Y solamente esperaba, decía, ay no, Señor, usted cumple su palabra, tú y tu casa serán salvos. Yo espero eso de mis hermanos, así. Mis hermanos ahora de verdad que necesitan mucha oración para que sigan escuchando la palabra. Sin la palabra de Dios, verdad que no somos nada. Para mí esto ha sido un milagro que yo esté sin COVID, con enfermedad de base, llevando casi con mis hijos, yo cocinando, comiendo, almorzando con ellos, una vida en un departamento, ¿no? Que más probabilidades de contagio, porque tenemos un solo baño y más bien gracias a Dios también aprendí todo el método de desinfección. Entonces digo eso y mi padre es el que me ha salvado. También esos días antes de que me den la prueba, yo como vivo cerca de la iglesia, camino por ahí, me encontré con pastor y le dije, pastor, esto está pasando. Y pastor me dijo, no, todos se contagian de COVID. Y yo le dije, ¿será así? Escucharé la voz del siervo. Entonces también, pastor Andrés, yo feliz con él, ¿no? Y siempre digo, bendita la palabra del siervo. Nosotros siempre necesitamos de pedir comunión. Siempre nos guía, al menos aprendí eso. Gracias a la iglesia, gracias a Misión Buenas Nuevas. Yo aprendí mucho. Yo era muy católica. Siempre estaba con mis rezos. Entonces yo ni siquiera sabía manejar una Biblia, nada, hasta ahora no aprendo muy bien algunos pasajes, voy buscando así con dificultad, pero por lo menos con la misión ya estoy 4 años o 5, entonces ya aprendí a ver, a leer la Biblia, a seguir la palabra. Yo siempre digo, yo soy la más millonaria del universo, porque todo es de Dios. Entonces, como todo le pertenece a Dios, yo soy millonaria, porque Él es mi padre. Ahora sí sé que es mi padre, el padre de mi papá, el padre de mis hermanos. Entonces quedo muy agradecida por haber conocido la palabra. Y digo, ¿qué sería si yo no conociera la palabra? Hubiera entrado en desesperación, hubiera entrado en llanto, acudir a un médico, otro médico, cosa de que la hermana Sarita me dijo, tía, usted no se va a contagiar. Eso también me levantó y dije, verdad, la hermana Sarita está con Dios, entonces debo obedecer y también debo creer en la palabra de Dios. Así ese tiempo hemos vivido con esa enfermedad del COVID, pero mis hijos también lo pasaron así, nada, sin síntomas, nada de síntomas, por eso nos hemos dado cuenta. Pero nosotros seguíamos con la alimentación, con todo lo que más antes nos habían enseñado, ¿no? La doctora Noemí y la hermana Sara. Entonces, de verdad que estoy muy agradecida a Dios de haber conocido su camino. Yo antes no conocía, ni siquiera era mi intención conocer, o siempre quería escapar de las iglesias evangélicas. Solamente yo quería ser católica, pero qué católica, bien superficial, ¿no?
sin conocer a Dios, pero ahora ya conozco a Dios y doy muchas gracias, ¿verdad?, a la Iglesia Misión Buenas Nuevas. No solamente yo escucho a Pastor Andrés, escucho a Pastor Daniel, a todos los misioneros de nuestra iglesia, a todos los pastores, a todos los siervos, escucho. Entonces siempre necesitamos oración, hay que orar por nuestros hermanos de la iglesia, por nuestros familiares. Entonces quedo muy agradecida y a todos los hermanos de la iglesia. A Pastor les pido por favor que oren que también mi familia llegue. Ahora ya no me preocuparé porque el poder de Dios había sido tan grande. Él sabe cómo iban a llegar mis hermanos a la iglesia, aunque escuchar un poco, ¿no? Gracias, hermanos. Eso es todo lo que puedo decir. Entonces, para ello también quisiera invitar al hermano, al voluntario, ¿no? Voluntario y hermano Jonathan, también de la ciudad de Caranavi. Vamos a invitar entonces de Cochabamba, ¿no? Ciudad de Cochabamba. Vamos a invitar para que también pueda compartir su testimonio, ¿sí? Adelante, por favor. Primeramente, buenos días, hermanos. Yo estoy agradecido a Dios por permitirme estar en este tiempo aquí y quisiera que me acompañen en una palabra que está en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 6, voy a leer. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo escuchando esta palabra, yo como podía entender, ¿no?, que Dios a los que tienen, los que son soberbios, así los que se creen que saben algo, Dios como les humilla. Y a los que se creen como humildes, yo necesito aprender, Dios le da a esa persona corazón para poder aprender y eso yo podía entender y también hace tiempo ya mis padres vinieron aquí y me dijeron que había para venir aquí a La Paz, ¿no?, para poder venir como voluntario y yo ese tiempo cuando me dijeron yo estaba como contento, ¿no?, porque quería venir mucho a La Paz, no quería venir así para hacer cosas, sino quería venir a visitar a mi familia, no, a mis tíos, mis primos, porque en Cochabamba casi nadie vive, pero yo veía a mi papá, decía, no es muy importante ir a visitar, sino así puedes visitar conversando por llamada, decía, pero yo sentía como no es lo mismo, ¿no?, hablar, pero ahora que estoy aquí, espero que Dios me pueda dar la gracia, ¿no?, de ir a visitar y mi papá siempre me decía, tienes que ir con un corazón preparado de aprender, ¿no?, con un corazón de que yo sé, que yo ya sé esa cosa o que necesito solo aprender un poquito, sino aprender desde cero, me decía él. Y también en ese tiempo yo estoy agradecido a Dios y también quisiera que Él me dé un corazón, ¿no?, para aprender más cosas, también aquí ayudando en transmisión. Aunque a veces hay fallas, no todo es correcto siempre, pero orando a Dios siempre Dios nos va a ayudar y también en ese tiempo que ya estoy aquí en La Paz como voluntario, casi una semana ya, lo más dificultoso es el aire, no es un poco frío, para mí es muy frío, como cuando corro rápido mi corazón como se agita así, estoy muy cansado y después estoy tratando de respirar rápido y siento como que se me va a parar el corazón, digo, pero después botando ese pensamiento, digo, aquí esto ya me voy a ir acostumbrando, porque yo antes ya vivía aquí y corría así libremente, no me cansaba, pero ahora estoy volviendo y es un poco difícil, ¿no?, adaptarse al clima, aunque ya es una semana, en las mañanas vamos a hacer ejercicio, es un poco dificultoso despertar a las 5 de la mañana, aunque
no me despierto 5, sí o sí, un poco tarde, 5:15, así, pero haciendo ejercicio todo el cuerpo como te duele. Y los que nos hacían hacer ejercicio decían que era muy bueno eso para nuestro cuerpo y también para que podamos estar más despiertos. Y también pido a Dios todo este tiempo que voy a estar aquí en La Paz me pueda dar un corazón de aprender muchas cosas y también de aprender la palabra, ¿no?, de Dios. Y gracias. Sí, sí, como hemos podido escuchar, ¿no? Gracias a Dios este tiempo nos permite tener voluntarios aquí en la Iglesia de La Paz. Y los voluntarios también están aprendiendo juntamente con nosotros, ¿no? Y los lemas que tiene la fundación y así también la palabra principalmente, ¿no? Y entrenando nuestros corazones. Ahora tenemos el tiempo de las presentaciones, para ello también vamos a tener 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesorí. La primera presentación es El mundo eterno es del Padre y la segunda presentación El brillante camino celestial. ¿Sí? Espero que les guste, vamos a ver las presentaciones. Adelante, por favor.
Sí, espero que les haya gustado las presentaciones. Y bueno, anteriormente también les estaba mencionando, ¿no? Hay varios grupos en la misión que también están desarrollándose, mejorando, también creciendo, ¿no? Los grupos. Entonces podemos orar por cada uno de esos grupos también para que a través de sus presentaciones puedan abrir los corazones, ¿no? De los hermanos, invitados y los que vayan escuchando también, ¿sí? Ahora también tenemos el tiempo más importante, es la palabra. Antes de pasar también a la palabra, quisiera recordarles que este culto y los cultos que se realizan durante la semana, generales, ¿no? Entonces se están transmitiendo en quechua y aymara. Entonces si tienen familiares, pueden invitar con el link que se mandó por WhatsApp, o si está en Facebook también nos puede buscar, ¿no? Con la misión Iglesia Buenas Nuevas La Paz, ahí están los links correspondientes para poder invitar y puedan escuchar también las traducciones, ¿no? Que se está haciendo de este culto. Y también se está transmitiendo de manera satelital, tenemos la radio satelital, entonces de esa manera también se está llevando la palabra de Dios. Ahora, antes de escuchar también, último punto, quisiera pedir a cada uno de los hermanos que nos están escuchando desde sus hogares, de manera presencial en el Zoom, Facebook, puedan también poner en modo silencio sus celulares, quizás pueden interrumpir. Este tiempo es muy importante, aunque quizás no es de manera presencial, podemos sentirnos desde nuestras casas como si fuese, ¿no?, presencial, y escuchar la palabra atentamente, ya que es muy importante para nuestro corazón. Y también puedan tener un buen ambiente y aunque están en casa, ¿no?, solo por domingo, son reuniones muy importantes para nosotros, también vestir adecuadamente. Ahora vamos a invitar, ¿no?, al pastor Andrés, quien va a compartir esta mañana, ¿sí? Entonces todos juntos podamos escuchar la palabra a través del pastor Andrés. Muy buenos días, pastor. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días, hermanos, también todas las hermanas. También a través de vía internet, ¿no? Plataforma Zoom. También Facebook está participando, todos, hermanos. Buenos días. Entonces, esta mañana primero vamos a buscar, ¿no?, el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 1, desde versículo 18. Voy a leer. Si todos ya encontraron, hermanos, el libro de Romanos, capítulo 1, de este versículo 18, voy a leer. ¿Y por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifestó, pues Dios se lo manifestó. Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, y cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas con digno de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las y practican. Hasta versículo 32 hemos leído. Hoy día hay votación, hermanos, elecciones. Por eso no puede salir, ¿no?, con autos. Solo hoy día, ¿no?, cerca de sus casas y visitando ese local donde pueda hacer elecciones, votar. Entonces los hermanos y votando, entonces si Dios permita y tiene el corazón de Dios, ahí y va a transmitir, ¿no?, va a dirigir en nuestro país Bolivia. No tener mucha esperanza que tanto tenía aquí en Bolivia y diferentes situaciones. Además, y como el año pasado, ¿no? No, 2 años atrás, desde 2019, y aquí como políticamente estaba muy difícil. Pero gracias a Dios, ¿no? Y ordenando, ahora también Dios permitió, sí, ordenando, está y avanzando. También justo y pasó la situación de coronavirus. Por coronavirus se paró todo movimiento. También la economía, también muchas personas y murieron por esa enfermedad. Cerca de nosotros también los hermanos, nuestra familia también por esa enfermedad. También despedimos varios. También muchos pastores también en las iglesias, en diferentes iglesias. Entonces nosotros, a pesar de tener esas situaciones, y ahora Dios también dándonos sus gracias. Entonces hoy día es elecciones, los hermanos votando. Entonces Dios va a permitir, entonces las autoridades que puedan guiar y ordenar bien en nuestro país Bolivia. Esa parte también orando, también tenemos mucha esperanza en Bolivia. Creo que todos los hermanos, creo que están muy ocupados tal vez en la mañana. Si toca según su número de carne e identidad, y entonces votando, también alguien en la tarde toca, ¿verdad? ¿No? Pero de toda manera, y participando esa votación. Entonces aquí en Bolivia Dios sí o sí va a permitir, ¿sí?, un país muy ordenado también, que tiene el corazón de Dios. Esta mañana nosotros hemos leído Romanos capítulo 1, porque los hermanos juntos no me acompañaron. Entonces Romanos, libro de Romanos capítulo 1.
Esta mañana desde versículo 18 hasta 32 hemos leído. Pero desde versículo 1 hasta versículo 17 y separamos, ¿no? Dividimos. Desde Romanos capítulo 1 dividiendo, dos partes puede dividir. Desde versículo 1 hasta versículo 17, una parte. Luego, en la mañana hemos leído desde versículo 18 hasta último versículo, así dos partes puede dividir. Entonces, primera parte de este versículo 1 hasta el versículo 17 es los que los son salvos, ¿no? Los que recibieron el Evangelio, la palabra de Dios. En sus corazones, primeramente, dejando en sus corazones, más importante es Dios. El Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, a través de esa gracia, que encontraron el Evangelio, la palabra de Dios, y aceptaron en sus corazones. Hablando más correcto, ¿no? Y desde versículo 1 hasta versículo 17, los que recibieron la salvación. Los que creen en Dios, primeramente en sus corazones, puso un lugar más alto, ¿sí? Como mis reyes, mis dueños. Entonces, a través de Dios, la palabra dirija sus vidas. Son siervos de Dios. Son instrumentos de Dios. Luego, a través de Dios trabajando, manifestándose. En nuestra vida viene constantemente dificultades, también problemas, enemigos, como sea, cualquier cosa viene, pero siendo como instrumento de Dios, siervo de Dios, que primeramente en sus corazones, en sus vidas, deja primer lugar más altos, Dios es mi dueño. Dios es mi dueño, Dios es y todo en mi vida es. A través de su guía, viviendo y llevando, entonces su vida es muy ordenada. Luego Dios acompaña, manifiesta en su vida, muestra la obra de Dios. Constantemente llegando problemas, situaciones, pero podemos ver, ¿sí? Superando por esa guía de Dios, por la fe, confiando en Dios. Dios me ayudará, Dios eso solucionará. Luego superando, ve la obra de Dios. Entonces, libro de Romanos muy, y como bien separado, dividido, era dos partes, bien claros. Desde versículo 1 hasta versículo 17, la vida de siervos, instrumento de Dios, que ponen en sus corazones, primeramente, Dios, su palabra. Evangelios. Por eso capítulo 1, versículo 17, último versículo 17, ¿no? Leyendos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, para el justo por la fe vivirá, dice. Entonces los que ya ponen Dios primeramente, a través de confiando, esa confianza de Dios. Por eso los justos vivirán por la fe. Así está escrito, hermanos, ¿cierto, no? Ya esta mañana nosotros desde el versículo 18 hemos leído. Desde 18 otra, dividiendo dos partes, libro de Romanos, desde 18 ya muy diferentes. Desde ahí empieza otra parte, ¿no? Leyendo, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hablando en sus corazones, no ponen Dios, ¿sí? Más ellos viven según su deseo, ¿sí? Como él mismo siendo dueño de su vida, luego guía sus vidas. Entonces, a través del libro de Romanos, capítulo 1, ya dos partes muy claras, bien divididas. Desde versículo 1 hasta versículo 17. Ahí, los que ponen en sus corazones, más importante en sus vidas, es Dios. La palabra de Dios, el Evangelio. Los que conocieron Dios,
Luego los que aceptaron la palabra de Dios en su vida, en primer lugar, poniendo Dios, luego recibiendo sus guías. Entonces, juntamente Dios acompaña a él, luego a través de la fe, ellos viven como son justos, hombre de Dios, instrumento de Dios. Pero desde el versículo 18 sale los hombres que no ponen Dios en sus corazones. Ellos entonces recibiendo su guía, su propia guía, como siendo soy dueño de mi vida, luego llevándose. Versículo 19, voy a leer. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifestó, pues Dios se lo manifestó, dice. Como Dios manifestó, dice, ¿no? Y este mundo, en nosotros, cada uno de nosotros, Dios y manifestó era que todo el mundo conozcamos a nuestro Dios verdadero es. Como ese dueño del mundo es Jehová Dios. Versículo 20 leyendo es poco más y explica, ¿no? Detalladamente. Ya porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios, como mostró, dice, todas las cosas. O sea, aquí leyendo, ¿no? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, a través de, como la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y mostró era en este mundo todas las cosas, aún invisible también, a través de, como Dios, su sabiduría, su poder, y mostró, y para que no excusa, dice, nadie. Entre muchos, algunos también, y quieren ver, dice, quieren ver, muestra ese Dios, entonces yo confiaré, dice. Me muestra es infierno que la gente está sufriendo, está recibiendo castigo. Entonces yo confiaré, creyeré en Dios. Luego yo serviré a alguien también y pregunta en verdad. Pero ya cada vez compartiendo el evangelio, algunos también preguntan de esta manera. No sé si esta mañana escuchando ustedes también, tal vez tiene duda en sus corazones. Muéstrame ese Jehová Dios poderoso. Entonces recién yo creeré. Recién toda mi vida echaré para Él, porque Él es poderoso, ¿verdad? Él creó este mundo. Entonces muchas personas tal vez quieren ver, ¿sí? Quieren saber, porque invisible no se ve. Por eso tampoco tiene certeza creer. Sí, aquí esta mañana. ¿Sí? Ustedes, cuando ustedes ya viene aquí a la iglesia, entonces aquí iglesia va a entregar $100,000 como efectivo. Entonces, toda la manera quieren venir, ¿cierto, no? A la iglesia, aunque hoy es elecciones, prohibido, ¿no? El transporte, andar. Pero ya dando $100,000, toda la manera, desde madrugada caminando, ya intentar venir, quiere recibir ese monto de dinero. Porque visible, eso, una cantidad muy fuerte. ¿Es cierto, hermano, todos? Van a venir sí o sí, desde alto, desde Villa, ¿dónde era? ¿Dónde? Desde Viacha va a venir. Desde Viacha, caminando, ¿sí? Toda la madrugada va a venir. Que $100,000, grande, fuerte, puede hacer muchas cosas. Pero Jehová Dios comparando, como ese dineros mucho más grandes, poderosos. Viene a la iglesia, ahí usted puede tener la vida eterna, la bendición de Dios, la sabiduría de Dios.
Entonces, mucha gente en verdad escuchando Dios, ¿verdad será? Dios me va a bendecir. Será Dios el dueño verdadero. Ahí va a trabajar. Ya invisible era, invisible. Y por esa razón, muchas personas no pueden tener certeza. Pero aquí esta mañana leyendo aquí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Donde nosotros vivimos, las casas, edificios también, todo cree. Eso alguien construyó. Ahí personas y construyeron cada casa. Aquí en La Paz, ¿sí? Muy pendiente, como en el monte, muy inclinados. No es fácil construir. De vez en cuando manejando y caminando, yendo en la calle, avenidas. Ve, casi muy pendientes, abismos. Ahí estaba construido las casas, casi a punto de caerse, según mi punto de vista. Entonces, ¿cómo en ese lugar va a vivir? Pensamos nosotros. Toda la casa que está aquí en La Paz, y nosotros todos creemos, alguien construyó. No es casa misma, así, de repente, nadie va a creer. Sí o sí alguien construyó, dice. Entonces, a través de todas las cosas que hechas en este mundo, nosotros podemos ver, alguien construyó, alguien creó todas las cosas. Eso es Dios y Jehová. Ayer también, compartiendo, ¿no? En el culto de los jóvenes, hablamos un poco de esa parte. Muchos jóvenes quieren ganar dinero, también trabajar, entrar en empresas. Más que todo, quiere vivir felizmente por estas cosas. Entonces, en este mundo es estudiando bien, entrando a empresas grandes, buenas, que tiene seguro, ¿verdad? Bien establecidos las empresas. Ahí trabajando, entonces, mucho tiempo, muchos años puedo trabajar, puedo ganar dinero. Con ese dinero y ahorrando, luego comprar. Ahí vivirá felizmente, piensan, ¿no? Y muchos. Pero en realidad, si no hay sabiduría, tampoco puede mantener. No hay sabiduría, ya no puede llevar una vida felices. Entonces, leyendo el libro de Job sobre un avetruz, ¿no? Avetruz, ya hablamos, ¿no? Entonces, muy fuerte corre, ¿sí? Como caballos, muy fuertes. Poderoso era avetruz. Pero como él nace sus huevos, pero él no tiene interés, cuidar. Sí, pisa, sí rompe, quebra, pero no tiene interés. Leyendo la Biblia dijo, Dios no ha dado esa sabiduría. Entonces para tener huevos es muy difícil, ¿verdad? Esfuerza muchos. Pero no hay sabiduría, ¿sí? Que cuidar esos huevos, ¿sí? La vida, preciosos. Entonces, en nuestra vida también, si aún tienes, ¿sí? Jóvenes, fuerzas, guapos, inteligentes, mucha fuerza, energías, ¿sí? Toda la noche trabajando, luego trabajando al día siguiente, otra vez se levanta, luego puede trabajar. Tiene fuerza, energía, inteligentes, pero si Dios no da esa sabiduría como a avetruz, aunque tanto se esforzó, luego trabajó duro y tenía huevos, una nueva vida. Pero no hay sabiduría. Dios no dio, dice, esa sabiduría que pueda cuidar, atender. Pero no importa, dice ese ave, si quiebra, si pisas, ya no tienes. Ya para lograr nuestras vidas y necesitamos
Como aquí la Biblia también explicó, la sabiduría era la sabiduría. Muchas personas, que lo que ve visible, eso más le gusta, más tiene importancia. Pues de esa manera ya queremos vivir en este mundo nosotros. Por eso estudia, trabaja, gana, compra, luego quiere ya disfrutar. Pero en realidad no tiene esas sabidurías, no puede mantener. Pierde como ese avestruz. Pierde todo lo que esforzaron y echaron. Entonces, más que oro, más que piedra preciosa, la sabiduría más importante, dijo en la Biblia. Pero ¿quién desea saber tener esa sabiduría? Mirando los jóvenes, más desea tener, ¿sí?, materiales, buenas profesiones, luego vivir felizmente. Eso más desea, pero en la Biblia dice, más precioso, dice esa sabiduría, más que oros, más que piedra y preciosas, más que todas las cosas, esa sabiduría más importante, ya dijo, hermanos. También hablamos sobre un país desarrollado. Un país desarrollado, también un país no está desarrollado. Diferencia es también igual, esa es sabiduría. Si tiene sabiduría, puede planear, planifica, luego ordena muy bien, avanza, desarrolla. Entonces en nuestra vida alguna persona, ¿sí?, desarrolla, luego logra bien. Alguna persona no desarrolla, no logra bien. Entonces, ¿qué hay diferencia? Igual misma manera. Si tiene sabiduría, luego y poder juntos debe acompañar. Aunque buen, ¿sí?, plan tiene, buena idea tiene, pero no acompaña el poder, la capacidad, en vano. Usted hemos visto, ¿no? Alrededor de nosotros. Alguna persona habla muy bonito, pero no tiene capacidad, no tiene poder cumplir, acompañar, según esta palabra bonita. Nosotros hablamos hacia este tipo de personas. Mentirosa. Habla bonito, pero no tiene capacidad. No cumple. Tampoco tiene poder. Si hablamos nosotros, ¿no? Mentirosos y estafadores. Porque habla bonito. Pero en su vida no cumple, no es real. Solo palabras. Iguales, hermanos. ¿Quién puede desarrollar? Que tiene sabiduría. Luego acompaña el poder, la capacidad. Entonces este mundo, todas las personas, nosotros hablamos, tenemos ideas, ¿sí?, sabidurías, pero ¿quién tiene poder, capacidad de cumplir lo que hemos planeado? Muchas veces nosotros decidimos, tomando decisiones, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a mejorar, pero realmente en nuestra vida es difícil ver, cumpliendo, que no acompaña el poder, la capacidad. Pero aquí versículo 20 leyendo, ¿verdad? ¿No? Que dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ya visibles desde la creación del mundo. Entonces aquí a través de la sabiduría. Luego Dios también tiene poder, dice poder. A través de ese poder cumplió era todo lo que Dios planeó. Libro de Génesis leyendo y como libro de creaciones. Dios cómo crea a través de su palabra. Antes de crear, antes de mostrar ante nosotros, ante los hombres, primeramente en el corazón de Dios, tenía ese plan, diseño, plano era. Esa tierra, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a diseñar, planear? La noche oscura es, no hay luz, entonces voy a hacer crear la luna. La luna no es suficiente, las estrellas. Entonces en la tierra fluyendo el ríos, luego los árboles, ahí jugando
los animales. Ahí Dios primeramente en el corazón de Dios, dibujando, planeando. Hermoso era, una tierra excelente, hermosa, para que la gente puedan caminar, pasear, disfrutar. Dios primeramente ya planeó, dibujo, un diseño era en el corazón de Dios. Luego a través del poder, la capacidad de Dios, y cumplió, mostrándose a la luz, y fue la luz. Así uno a uno Dios, creando en este mundo todas las cosas, y mostró ante nosotros. Solo ¿quién puede hacer? Ya Dios, hermano, Dios. Dios es dueño, por eso, de nosotros, también el mundo es. Versículo 21 voy a leer. Ya pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, dice. O sea, todo esto nosotros hemos visto, también conocemos, como a través de la palabra nos mostró, nos dio. Nadie puede excusar. Conocemos, pero la Biblia dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, porque no hay agradecimiento hacia Dios. No glorifican, ni le dieron gracias. Que todo lo que estamos disfrutando este mundo, con mi familia, también mi persona llevando este mundo, tal vez llegando dificultades, situaciones, ¿verdad? Como ahora coronavirus, también tal vez peleando y enemigos, persecuciones. Pero de toda la manera, Dios creó para nosotros todas las cosas. Entonces ahí, en vez de glorificar, en vez de dar gracias a Dios, nosotros no damos, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Porque cada uno tiene nuestras razones. Entonces, recibiendo este corazón de nosotros, razonamientos, en vez de glorificar, da la gracia a Dios, vivimos, que soy como dueño, soy como rey en mi vida. Por eso, ya vivimos, mucha gente, los hombres, dice, contra Dios. Versículos 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verdaderamente, somos necios. Como Dios cuando creó al hombre en este mundo, utilizó unos materiales que ustedes todos ya escucharon. ¿Qué materiales Dios usó, escogió? ¿Qué materiales para crear a nosotros, hermanos? Como donde usted siempre pisa, ¿no? Pisando la tierra, era polvo de la tierra. Ahí Dios, por polvo de la tierra, formó a nosotros. Pero cuando creó a los ángeles, diferentes materiales. Según la Biblia es que está escrito, cuando creó los ángeles poderosos, sabios, puede hacer muchas cosas. Cuando creó los ángeles, Dios usó otra material. Piedra preciosa, dice. Tiene mucho valor. Ahí creó los ángeles. Por eso, según ese material, los ángeles poderosos puede hacer muchas cosas. Tiene poder. Pero cuando creó a nosotros los hombres, según la Biblia, Dios escogió una material, polvo de la tierra. Entonces, polvo de la tierra, ¿qué es? Según esta palabra, polvo de la tierra. Insignificantes, frágil, débil. Cuando el viento sopla,
y puede llevar el ayuno. Desaparece un rato, un tiempo, un rato, desaparece nosotros. Como esa cuarentena muchas veces, muchos hermanos estaban muy bien juntos, conversamos, juntos compartimos, juntos llevamos desde el Evangelio. Pero algunos por edad, por enfermedades, dejando este mundo, despedimos. Aunque llegaba, ¿no? Mucha tristeza, porque ya no podemos ver más, tampoco podemos saludar, tampoco podemos, ¿sí? Abrazar y compartir. Porque desaparece ya este mundo. Aunque deseamos hablar, comer juntos, agarrando manos, luego ya caminando juntos, pero ya desaparece. Cuando dejando este mundo, ya nosotros desaparecemos. Como polvo de la tierra, hermanos. Dios usó esos materiales, polvo de la tierra. Dios solamente una cosa quería enseñar a nosotros. Usted necesita que Dios, dueño verdadero, necesita que ama a nosotros, que protege a nosotros, que ayude a nosotros. Eso quiere decir. Nosotros necesitamos verdad, nuestros dueños, como nuestro Dios, que ama, guía y protege. También todas las cosas necesita, eso puede proveer, puede dar a nosotros. Pero aquí leyendo, ¿no? Como 22, profesando, ser sabios. Porque engañándose a sí mismos. Tal vez este mundo alguien muy inteligente estudia bien. Alguien por sus padres tiene muchos bienes. Alguien viaja, alguien poco más mejor que otros. Entonces poco a poco, engañando a sí mismos. Luego, aunque me falta, pero yo también puedo hacer. Yo puedo estudiar. Yo puedo trabajar. Yo puedo solucionar estas cosas. Yo viviré de esa manera. Como cada uno, siendo, estoy bien. Yo puedo hacer, yo puedo dirigir mi vida. Luego, como dice, siendo sabios, ser sabios. Pero en verdad se hicieron necios. Los que viven confiando en sí mismos. Los que viven sin Dios son necios verdaderos. Porque algún día, un rato, va a desaparecer. Dejando este mundo, ese cuerpo, despidiéndose, va a quedar polvo de la tierra. Luego va a desaparecer. Nadie va a conocer. El viento lleva todo un rato, ese polvo de la tierra. Pero ¿cómo así? Engañándose por sí mismos. Soy sabios, soy inteligentes, soy joven, todavía mi vida mucho tiempo tengo. Voy a disfrutarme poco más, es tarde, luego yo voy a ordenar mi vida. Pero verdaderamente son necios sin Dios en nuestra vida, ya vives. Versículo 24 voy a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Como 24 leyendo, aquí dice, ¿no? Porque Dios entregó, dice. Dios los entregó a la inmundicia. Los hombres que viven sin Dios. Ellos quieren vivir, ¿sí? Según su manera, hermano. ¿Cómo hablamos? Dueño. Soy dueño de mi vida. Soy dueño de mi cuerpo. Soy dueño de mi tiempo. Soy dueño de mi plata. Soy dueño de mi familia. Ya vive por dueño. Sin Dios. Entonces Dios que dice, entregó
a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Entonces ellos, siguiendo según su sabiduría, siguiendo era, según sus propias guías, ellos viven, ¿no? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ensuciando a sí mismos sus cuerpos, sus vidas. Versículo 25, ya, aquí muy importante, hermanos. De los hermanos juntos podemos leer en sus casas, en cada lugar es el versículo 25, ya conmigo, con la cuenta 3, 1, 2, 3, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos y amén. Esa parte muy importante, hermanos. Parece esta mañana, ¿no? Como tipo estudio bíblico, ¿no? Leyendo cada versículo, ya compartiendo, tal vez se siente poco duro, ¿no? Entonces, esta mañana, sí, y compartiendo, ¿no? Este versículo, el Romano capítulo 1, y abriendo sus corazones, van a llegar la gracia. Luego, tal vez hasta ahora, nosotros, como vivimos sin Dios, luego, y personas mismos guiando, siendo dueños, luego mirando ese resultados, como está en la Biblia. Pero a través de Romano capítulo 1, esta mañana, recibiendo su guía. Entonces, en nuestra vida, Dios bendecirá. Será, ¿no? Instrumento de Dios, siervo de Dios. Luego Dios acompaña, manifiesta en nuestra vida sus obras. 25 leyendo, ¿qué dices? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces cambiaron. Muchas personas cambiaron la posición, era la posición. Entonces, antiguamente, como el rey y reinando, dominando al país. Entonces, el rey en donde se sienta, trono era trono de sus asientos. En ese lugar no puede sentarse cualquier persona, solo el rey de su país puede sentarse. Tal vez alguna otra persona se sienta contra rey, traicionado. Luego inmediatamente va a matar. Solo ese trono es solamente el rey puede sentarse. Sentándose en ese lugar, el rey guiándose, dirigiendo a través de su orden, su palabra. Entonces, los siervos, ¿qué hacen? Todo antes ese rey, escuchando el orden, la palabra, obedecer, recibir su orden. Pero aquí leyendo versículo 25, ¿no, hermanos? ¿Qué dice? Cambiaron. ¿Qué cambiaron, hermanos? La verdad de Dios por la mentira. Entonces, verdadero es, Dios es verdadero, nuestro dueño verdadero. Dios es poderoso, como a través de su sabiduría, su poder, su capacidad, hizo todas las cosas, este mundo. Desde nosotros, ¿sí? Formando, creando a nosotros. Todas las cosas. Eso verdadero es. Dueño verdadero, ¿no? Pero cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Como fuera, mi persona es rey, dueño de mi vida, de mi cuerpo. Entonces alguien interviene a mi vida. Luego, si quiere guiar a mi vida, molesta, incomodidades. ¿Y por qué usted me habla de esa manera? Usted siendo es mi dueño. Usted siendo es dueño de mi vida, mi cuerpo, mi tiempo yo voy a usar. Si soy dueño, quiero dormir. Quiero comer, voy a comer. ¿Por qué ya me interviene? Cuando yo vivía,
Si yo entonces libremente, ese tiempo los voluntarios estamos juntos, ¿no? En la iglesia. Cuesta levantar temprano, ¿no? 5 de la mañana. Salir afuera, ejercicio, luego hora piadosa, después de hora piadosa y comer puntual, ¿no? Comer también rápido debe comer. Lento come entonces, ahí también interviene, ¿cierto? Después de comer limpiezas, después de limpieza, reunión grupal, después de reunión grupal, aprender sus áreas. Luego mediodía, puntual, almuerzo. Almorzando otra vez tiene que salir, si deporte. Alguien no quiere deporte, pero sí o sí tiene que salir. Alguien quiere quedarse en el cuarto. Pero ahí ya salir, hacer juntos deportes. Hay todo, 24 horas antes de dormir, puras reuniones. Luego hay programas. Entonces alguien, no hay tiempo para lavar su ropa, dice. Porque la noche es muy frío, ¿no? Aquí agua helada en La Paz. Y tampoco en la noche no quiere bañarse. Qué frío, agua helada. Entonces quiere aprovechar en el día, cuando hay sol caliente. Entonces ahí quiere lavar ropa. También aprovechar, ducharse. Pero cada hora tiene su programa. No se puede. Alguien reclama, ¿cuándo voy a bañarme? Ay, huele, sucios, feo es. Porque no hay tiempo. Luego ropa, ¿cuándo voy a lavar? No hay tiempo. Pero mirando, hay mucho tiempo, hermanos. Sí, desde 12 hasta 1, almuerzo. Durante 1 hora almuerzo. Entonces, dentro de 10 minutos rápido, sí, volando, ¿cierto? No importa sabor, solo meterlo más en mi vientre y llenar rápido. Rápido llenando dentro de 10 minutos, luego ya se queda mucho tiempo. Ese tiempo, sí, lavando ropas, luego bañándose. Puede hacer mucho tiempo. Entonces, para hacer esa vida, tiene que correr rápido. Entonces, pero no han acostumbrado a esa vida, tranquilo, comes, almuerzo, charlando, comiendo, luego también, bromeando, conversando. Entonces, hay hora todo ya usa. Entonces, luego dice, no hay tiempo, dice. En la noche frío, agua helada, ¿cómo voy a bañarme? ¿Cómo voy a lavar mis ropas? Deme tiempo, dice. Había mucho tiempo. Pero en realidad, no. Porque han vivido muchos usar esa manera. ¿Sí? De esa manera, como costumbres. Como nosotros hemos escuchado el siervo. Un día, un hermano chofer del pastor dijo, manejando, preguntó, pastor, usted temprano se levanta, luego siempre corre, reuniones, compartir. Entonces, por lo menos en el auto, usted debería descansar. Pero en el auto, ¿qué hace? Pastor dice, ya nosotros oramos, dice. Tú eres chofer, cerrando ojos, ¿cómo va a manejar? Nosotros va a chocar, va a morir. Entonces, tú abriendo ojos ahora. Y yo nomás voy a cerrar los ojos, voy a orar. Luego, aunque estando en el auto, y ora juntos, orando llega a sus destinos. Luego en el auto también, ahí compartiendo las palabras. Entonces ese chofer preguntó, pastor, ¿por qué esa vida lleva? ¿Sí? También no es joven, tiene edad. Puede descansar. Usted descansa, duerme, nadie va a reclamar, nadie va a entender. Pero ¿por qué, pastor, usted lleva esa vida a sí mismo? Demasiado pesado, demasiado cansado. ¿Por qué esa vida llevas? Entonces, pastor respondió, dijo, que tengo el evangelio. El evangelio me ha dado la vida. Me ha dado la vida. Luego, pero todavía mucha gente no conoce el evangelio.
vives con el pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo yo puedo vivir tranquilamente? Yo abro mi boca, una alma, una persona puede recibir la salvación. Su vida puede cambiar. Entonces, ¿por qué yo voy a callarme? Si hay tiempos, abriendo bocas, llevar ese evangelio. Entonces, el siervo vivía otro corazón. En verdad, si está cansado, quiere dormir, quiere descansar. Yo también soy dormilón, sí, flojos. ¿Cuántos? Igual que hoy día, ¿no? Votaciones, elecciones. Ah, qué bien, ¿sí? Sí. Entonces, como legalmente, ¿no? Y no voy a ir a la iglesia. Si luego hay en la casa, más mejor, tranquilos, más tiempos. De vez en cuando, ¿sí? Chocan varios eventos. Tenía que compartir mi persona, pero justo choca con otro evento de nivel internacional. Entonces, primeramente, ay, ¿por qué choca? Yo tengo que compartir. Debería tener ese corazón, ¿cierto, no? Pero qué gracias. Ay, yo puedo descansar hoy día. Ay, hoy voy a descansar. Ah, qué bien. Y primeramente, ¿no? Surge este corazón. Muy diferente de siervo. Entonces, ese chofer un día te explicaba. Aquí la Biblia dice, cambiaron, hermanos. Cambiaron. Aquí la verdad de Dios por la mentira. Nuestro Dios debería sentarse. Nuestro trono, ¿sí? Rey de reyes, verdaderos. Dios debería sentarse en mi corazón. Dios debería sentarse en mi vida, en mi corazón. Dirigir mi vida, porque mi dueño verdadero me creó, luego me dirija, sabe muy bien. Pero muchos fue engañado. En nuestra vida, en mi corazón, en nuestro corazón. ¿Quién se sentó? La mayoría, sí mismo todos se sentaron. Luego dirija como fuera rey, como fuera reina. Luego ya recibiendo nuestra propia guías, vive y llevas. Cambiaron por la verdad de Dios, por mentiras. Versículo 26, ¿no? Voy a leer. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya hermanos aquí, porque ya cambiaron, dice la Biblia. Los que viven sin Dios, los que viven contra Dios. No está hablando, no solamente es que no es creyente, no solamente los que no creen en Dios. ¿Quién? Aquí los salen, los. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Porque ellos no quieren tener, dice, Dios en su vida, en su corazón. ¿Cómo cambiaron? Los que cambiaron ese trono, en el trono de asiento. Dios debería sentarse, dirigir, guiar a nosotros. Pero cambiaron, cada uno de nosotros, sentaron en nuestro trono, en mi vida, en mi corazón.
corazones. Entonces ellos no quieren tener ese Dios, su guía, su palabra. Más desea vivir según mi manera, según mis deseos. Dios entregó, dice, a ustedes me rechazaron, ustedes me votaron, ustedes se sentaron en su trono, en su vida, en su corazón. Usted quiere dirigir. Entonces Dios también entregó, dice, entregó. Ahí luego, desde ese versículo 29, sale. Los que cambiaron. Luego, los que ya siendo dueño de su vida, de sus cuerpos. Entonces, ellos guiando según su sabiduría, según su poder guiando. Desde el versículo 29 y sale sus vidas que cambiaron. Leyendo de este versículo de 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engañosos, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Después de cambiar, entonces, llevando su vida, ¿cierto? Y sale un montón de cosas. Pero increíble, ¿cierto? ¿Qué sale? No hay buenas cosas. No hay nada buenas cosas. Todo feas cosas. Hermanos, algunos, ¿sí? Como esta mañana escuchando. Y cambiaron en mi trono. Ahí debería sentarse nuestro Dios. Luego escuchar su guía, su palabra. Pero muchas personas, como si se fue como necios, tienen necios, que yo puedo hacer. Soy sabios. Yo logré mi vida. Yo tengo mi negocio. Estoy guiando, dirigiendo bien. Tal vez una parte puede hacer. Pero ellos, por esas cosas, cambiaron. Porque en su trono y puso era, en vez de nuestro Dios, en vez de la palabra de Dios, puso el mismo era, puso. Por eso obedece su voz, su deseo, su palabra, su guía, obedece. Podemos buscar, ¿no?, una parte de la Biblia, hermanos. Jueces. El libro de Jueces, capítulo 21. Último capítulo, ¿no? Jueces. Libro de Jueces, capítulo 21, el versículo 25. Último versículo. Voy a leer. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, después de entrar a la tierra de Canaán, hay los siervos y murió. Entonces, ahí, a través de los jueces, depende de cada su tiempo, Dios dirigía. A través de los jueces recibiendo la guía de Dios. Luego guiando al pueblo de Israel. Ahí vivieron. Pero ese tiempo no había rey que pueda dirigir. Porque cada uno, a través de los jueces, dirigiendo. Por eso en el versículo 25 que dijo, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Rey de reyes, verdadero es nuestro Dios. En el corazón del pueblo de Israel, sí, dejando su trono de asientos, dando Dios, pero ellos cada uno, a través de
los jueces. Luego pasando, Ruth, libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, ya pasamos. ¿Se encontraron? Ya podemos leer el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Mientras dirigiendo, ¿no?, a través de los jueces, hubo hambre en la tierra, pero no tenía capacidad de ellos. Hermanos, cuando nosotros mismos, rey de nosotros, en nuestra vida, en mi cuerpo, entonces dirigiendo, guiando, gobernando, cuando está bien, tranquilo, cuando llega hambres, deseos, malos pensamientos, situaciones bienes, pero no hay capacidad, rápidamente, eso lleva a nosotros. Por eso como Romanos capítulo 1, nosotros hemos leído, Dios se entregó, que no querían tener Dios en el corazón. Entregó, y lo rápido comenzó a dirigir sus vidas. Ahí pasó como fea cosas, solamente muy fea cosas. Y salió en sus vidas, hermanos. Una parte vamos a buscar más también, Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 2, el versículo 13, voy a leer. ¿Encontraron, hermanos, el libro de Jeremías capítulo 2, el versículo 13? Voy a leer, hermanos. Ya porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen de agua. Ya mi pueblo de Dios, hecho dos malas cosas, malas cosas, ¿no? Primero, dejaron Jehová Dios, agua viva es. Luego, otra cosa, después de dejar Dios, ellos sí mismos, ellos cavaron una cisterna. Pero esa cisterna es rota, nunca puede llenar aguas. Siempre tiene sed. Sin agua, ¿cómo va a vivir? Sí, hermanos. Hoy en día muchas personas, entonces primeramente dejando a Dios en nuestro corazón. Luego también ellos, conociendo, soy sabios, inteligentes, puedo dirigir, puedo hacer. Luego, cavando a la cisterna, dice, cavando, echará. Cavar no es fácil, ¿cierto, hermano? Sudando, echar, trabaja duro es. Igual muchas personas, este mundo es cavando, echándose, esforzándose para llenar esas cisternas. Pero cisterna rota, dice, según la Biblia, siempre va a tener sed. Luego va a morir. Esa vida, muchos, que dejaron el Dios verdad. Romanos capítulo 1 es leyendo verdad, hermanos. Dios es nuestro Rey verdadero, nuestro dueño ya verdadero. Entonces, Dios dirigiendo nuestra vida, luego nosotros recibiendo su palabra, su orden. Nuestras vidas serán muy felices, hermosas. Dios continuamente manifiesta su obra para dar su bendición, recibiendo sus protecciones. Un día también escuché, un señor estaba manejando con sus autos, pero llegando a un campo en la provincia, campos. Entonces estaba oscureciéndose, pero de repente se fregó su auto. Se bajó, intentando, arreglando, no podía. Estaba oscureciéndose, tenía miedo. En el campo no conozco a nadie, pero justo un abuelo anciano estaba pasando. Señor, ¿sí? ¿Está mal su auto? Si yo voy a ayudarte. Entonces ese señor dijo, un anciano, ¿qué va a ayudar?
Siendo soy joven, yo tampoco ahora, muchos tiempos arreglando, no se puede, ¿cómo ese anciano puede hacer? No escuchaba, menospreciaba, sigue estaba arreglando, pero no funcionaba, tenía miedos. Ese anciano mirando, un joven pobrecito, ¿sí? Porque no de esa ciudad, tampoco sabe, en su rostro manchas, aceite, negros, pero sigue arreglando, no se puede. Tenía pena, ¿no? Y otra vez, joven, yo te voy a ayudar. Pero ese joven menospreciaba. Un anciano, ¿qué puede hacer? ¿Mm? Ahí pasando más tiempo. Entonces ese joven y abandonó. Ya no puedo. Rindió, no puedo. Entonces ese anciano dijo, joven, yo voy a ayudarte. Ah, ¿usted anciano sabe algo? Entonces, sí, toca mi auto. Intente. Ahí paso. Ese anciano un rato era, un segundo, abriendo frente, ahí tocando, luego dijo, joven, ya arranque, dice. Ahí está rápido, anciano, así. Y entró auto. Luego arrancando, rum, rum, funcionaba. Entonces ese joven estaba muy contento. Luego se sorprendió. Ay, anciano, ¿usted cómo sabía así tan rápido? Ese anciano dijo eso. Joven, me llamo Fodis, me llamo Fod. ¿Me conoce, no? Esa historia, ¿no? Ustedes escucharon, ¿no? Me llamo Foder. Y auto, marca de auto, Estados Unidos. Foder, Fod. Marca. Ese marca, nombre se llama ese señor Foder. Él inventó, él creó, él hizo así, ese auto. Por eso su nombre puso marca Ford. Justo ese auto era Ford. No sé, ese anciano dueño de ese auto es. Entonces, para arreglar, el chicle, ¿cierto? ¿No? Fácil es arreglar, todo sabes. Vamos a buscar, hermanos, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, el versículo 24. ¿Se encontraron, hermanos? Isaías capítulo 44, el versículo 24. Ya junto vamos a leer, hermanos, en sus casas conmigo juntos. 1, 2, 3. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ya Jehová Dios creó, dice a nosotros, desde nuestros vientres. Usted tiene nariz, usted tiene ceja, usted tiene dedos, cabellos, alguien cabello, alguien cara negro, yo soy como cuadrado parece, alguien redondo. Pero Jehová Dios ya creó, dice, desde nuestro ya vientres. Usted tiene hígado, usted tiene riñones, usted tiene todos. Dios creó, formó a nosotros. Cielos, tierras, todo. Ya Dios creó, era dueños, nuestros padres, verdaderos. La Biblia así dice, no está escrito. Vamos a ver, ¿no? Al lado, capítulo 45, el versículo 12. Mismo libro, Isaías capítulo 45, versículo 12, voy a leer. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo hice, dice Dios, la tierra y creé sobre ella al hombre. Dios creó primeramente la tierra. No es primero hombres, primeramente Dios la tierra creó. Sobre ella creó al hombre. Dios sabía todos.
para que nosotros estemos bien, felizmente, tranquilamente, los hombres, nosotros, sus hijos, necesidades. Como un bebé antes de nacer, la madre prepara todos, pañales, ropas pequeñas, guantes, gorras, mamaderas, todo antes de nacer prepara. No sé, algún madre, ¿no? Alguna madre tal vez floja, ¿cierto? Hoy yo olvidé, ya nació, olvidé su pañal. ¿Sí? Marido, compra a tienda, manda, recién manda. Ay, nació desnudos mi bebé. Ay, mi marido ya compra al supermercado, ropas y medias. Porque no existe esa madre. Si tal vez alguna floja, tal vez. ¿Mm? Pero siendo la madre, antes de nacer, prepara todas las necesidades. Dios primero creó la tierra. Sobre ella creó nosotros, hombre. Dios sabía qué necesita. ¿Qué necesita? Pasear, caminar en la tierra, árboles, aires, naturalezas. Primero Dios creó. Sobre ella dice, Dios creó al hombre. Jehová Dios nuestro Padre verdadero. Jehová Dios es nuestro dueño verdadero. Todo conoce, todo ya y creó. Ya nosotros formó, dice, formó hermanos. Tal vez esta mañana ustedes en sus vidas, ¿por qué en mi vida tristeza? ¿Por qué en mí no hay felicidad? ¿Por qué en mí solamente tengo rabia? ¿Por qué en mi vida yo llevo esos? Hermanos, ¿por qué? Porque ya ahí está respuesta, Romanos capítulo 1. Desde versículo 18 hasta versículo 32. Como ese capítulo 1 Romanos, y muy común, está dividido dos partes, bien marcado. 1 al 17, los que creen en Dios, los que tienen la palabra, los que tienen en sus corazones, los que dejan en sus tronos Dios su palabra. Entonces ellos son instrumentos de Dios. Lleva, ¿sí? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Ahí Dios acompaña, manifiesta la obra de Dios. Pero desde versículo 18, los que no quieren tener en su trono, no quiere tener Dios en su trono, en su vida, en su corazón. En ese trono quiere sentarse sí mismos, quiere ser dueño, luego dirigir según su manera. Entonces, de este versículo 18 salen sus vidas, ¿sí? Fea cosa, ¿verdad? Adulterios, fornicaciones, murmuradores, luego contras, padres, todas feas cosas, eso sale, hermanos. Una parte también vamos a leer más. Isaías capítulo 45, ¿no? Isaías capítulo 45, mismo libro, ¿no? Hay versículo 7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, hermanos. Ya Jehová Dios formó la luz y creó las tinieblas. Dios crea una fábrica, crea todo, ¿no? La luz, también tinieblas. Luego también hago la paz. Creo la adversidad. ¿Ya qué quiere decir? A Dios crea las tinieblas. A Dios cree la adversidad. Entonces tenemos miedo de Dios. Me da tinieblas, me da adversidad. ¡Qué miedo! Tengo que adorar a Dios. No es así, hermanos. Esta palabra, ¿qué quiere decir?
Dios todo puede hacer, como ese auto es. Un señor no es dueño, no sabe muy bien, no sabe arreglar. Pero ese dueño, aunque anciano, puede ser rápido arregla, soluciona. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? Nuestro Dios, ¿sí? Es nuestro dueño verdadero. Nuestros padres, cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones, Dios rápido puede arreglar, luego puede dar sus gracias, sus amores. Entonces, en nuestro corazón, en nuestras vidas, dejar que Él dirija nuestro Dios verdadero, nuestro dueño verdadero, Él dirija, recibir su guía, ya su palabra. Eso está hablando, ¿no? Está en palabras. Al lado de Cristo estaba muriendo, ¿no? Dos ladrones juntamente con Cristo. Un ladrón hablaba, Cristo es digno de recibir este castigo, mi persona. Soy malos, malditos, pecadores. Pero es Cristo, usted no tiene pecado, hijo de Dios. Usted hoy día recuerde a mí, por favor, tenga misericordia. Ese ladrón, aunque ha vivido muy mal, sí, pecaminoso, pecador, malos, por eso está crucificando. No cualquiera matar de esa manera. Entre más malos. Ahí crucifica en la cruz ante toda la persona para que puedan ver. Mirando ustedes vive así mal, anda mal, así va a morir ustedes. Entonces, ese castigo de la cruz, no cualquier persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Malo era malo, demasiado malo. Entonces, ese un ladrón dices, yo soy digno de recibir ese castigo, pero es Cristo no. Usted muere por mis pecados. Tenga misericordia. En el corazón del ladrón, poniendo, recibiendo, es Cristo, es su misericordia. Sus palabras. Entonces es Cristo, dice, ¿verdad? ¿No? Esta noche estará como el día, como en el paraíso, es conmigo. Entonces es Cristo, es. Aún el ladrón, toda la vida, no sé cómo ha vivido, adulterando, fornicándose, matándose, dañándose, sufrir a otras personas, totalmente pecados, malos. Pero ese ladrón en su corazón, reconociendo, luego recibiendo, es Cristo, es hijo. Usted no necesita morir, pero usted muere por mí. Por favor, usted es mi dueño, ¿verdad? Tenga misericordia de mí, recuérdate de mí, luego recibiendo, Señor, es Cristo. Es Cristo un rato, aunque toda la vida sucio demasiado, andaba mal, puro problemas, pero es Cristo mismo dijo, esta noche estarás en el paraíso conmigo. Es Cristo puede recuperar rápido. Es Cristo toda la problema puede solucionar. Hijo de Dios. También es Cristo Dios mismo, hermanos. Porque nuestro Padre verdadero, dueño verdadero, aún sea sucios, aún sea inmundos, esta mañana tal vez algunos de ustedes se sienten, soy sucio, soy pecador, soy malos, no se preocupen. Igual que ese ladrón, reconociendo, soy malo. Yo he vivido según mi deseo. Yo era mi dueño en mi vida, mis cuerpos. Pero hoy día yo dejaré. Yo no tengo capacidad. Yo no puedo dirigir mi vida, mi cuerpo, mi familia, nada. Es Cristo es mi dueño, ¿verdad? Es Cristo, se siente en mi trono, en mi vida, en mi corazón. Luego recibiendo, como igual que ese ladrón malos, es Cristo limpió, luego llevó paraíso, en el reino de los cielos. Misma manera, es Cristo rápido recupera, rápido soluciona todas las problemas, situaciones, hermanos. Y podemos ver también, ¿sí?
libro de Isaías, ¿no? Isaías capítulo 49, ¿no? Esa mañana, ¿no? Buscando el libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 49, el versículo 15. Te voy a leer, ¿no? Capítulo 49, 15 voy a leer. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, esa palabra de Dios, tal vez una mujer dio a luz, tal vez olvida a su hijo, ¿no? Pero puedo olvidar, hermanos. Difícil, no puedo olvidar. ¿No? Pero la Biblia dice, tal vez una mujer dio a luz, pero olvida, ¿no? A su hijo. Pero Jehová Dios, dice, yo Jehová Dios, yo nunca me olvidaré de ti, dice, hermanos. Si vamos a buscar Hebreos, ¿no, hermanos? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Voy a leer este versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Antiguamente, a través de toro y macho cabrios, por su sangre se limpiaron, ¿no? Los inmundos, los pecadores. Pero versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras y muertas, para que sirváis al Dios ya vivo. Antiguamente, ese toro y macho cabríos, a través de su sangre, limpiaba los inmundos pecadores. Se quedaban limpios, pero no podía limpiar eternamente, ¿verdad? Por eso es Cristo vino luego, la sangre de Cristo era, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras y muertas, dice. Entonces, sangre de macho cabrio también, becerro, toros, limpia. Entonces, la sangre del Señor es Cristo, nuestro Señor es Cristo, porque no limpia nuestros todos pecados. Además, limpia nuestras conciencias de obras y muertas. Limpia, dice, nuestros, como, sí, obras muertas, sucias, suficientemente, hermanos. En Corea hay una empresa grande en Corea, se llama Pochol, es de coreanos, no se han escuchado. Corea, ¿no? Sí, como y fábrica el barco grandes, nivel internacional, nivel mundial, muy conocido Corea. Entonces, haciendo los barcos grandes. Entonces, en esa empresa se llama Pochol, de fierro, fábrica fierro, grandes. Entonces, tiene ahí en esa fábrica, tiene horno grande tiene. ¿Conoce usted horno grande? Horno grande, fundiciones. Entonces, horno grande ahí, caliente, ahí mete todo tipo de chatarras, cuchara, y también plancha no sirve, cualquier chatarra de fierro, ¿cierto? Aquí un montón de chatarras mete este horno de fundición, esa empresa. Fundiendo todo se queda líquido. Pierde todo su forma, era chatarra. Pero cuando ahí mete en ese horno de fundición, ¿no?
ahí todo derrita, luego se queda líquidos, calientes, luego eso lleva a otro lado, ¿sí? Tiene molder, depende de molder, algunos fierros, algunos alambre, algunos olla, todo ya trabaja, salen nuevos. Hermano, esta mañana, tal vez nosotros, ¿cómo hemos vivido hasta ahora? Como igual que chatarra era vida, ¿sí? Tristes, también problemas, también tenemos pecados sucios o quejas. Pero cuando entrando ese horno de fundición era grande, entra, ahí todo derrite, cualquier tipo de chatarra, gruesos, pero todo aquí derrita, pierde, se queda. Luego, de nuevos productos sales. Esa empresa Pocho tiene ese horno demasiado grande de fundiciones. Ahí mete un montón de chatarras. Hay nueva vida, hermanos. Ese ladrón que estaba al lado de Jesucristo. Su vida era sucia, pecador, malos, dañaba a familia, hizo sufrir las personas. Finalmente, a sí mismo también dañaba, destruía. Por eso estaba clavando en la cruz. Pero ahí encontró nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre de Señor Jesucristo, limpió todos los pecados. Suficientemente llevar al reino de los cielos. Aún ese ladrón malo, hasta último momento, hizo solamente cometer pecado, dañar. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo encontrándonos, recibiendo, creyendo, Jesucristo limpió era como horno de fundiciones grandes. Cualquier chatarra entra, ahí sale nueva vida, nuevas cosas. Hermanos, Jesucristo, si como es horno, fundiciones, como sea mi vida, como estaba, sucio, miserable, no hay felicidad, también no hay esperanza. Pero esta mañana, ustedes recibiendo nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre del Señor Jesucristo, todo limpia pecados. Luego ordena nuestras vidas, lleva nuevas vidas. Esta mañana, todos los hermanos también escuchando y pueden cambiar otra vez. ¿Qué cambiar? Como Romanos capítulo 1. Cambiaron en el trono de Dios, se sentaron sí mismos. Pero esta mañana, otra vez, arrepintiéndonos, cambiamos. Si devolvemos, nuestro trono debería sentarse Dios, su palabra. Esta mañana, los hermanos, eso nuevamente cambiando, recibiendo en mi trono, ahí poner Dios, su palabra. Entonces, nuestra vida, a través de nuestro Señor Jesucristo, y Dios puede ordenar, puede bendecir y trabajar, ¿no?, en nuestra vida. Esta mañana hasta aquí compartimos y hasta aquí terminamos, hermanos. Esta mañana ahí, ¿no?, nosotros, y Santa Cena. Entonces siempre, cada domingo, ¿no?, primer domingo del mes, nosotros ya hacemos. Entonces esta mañana, y primero para el pan, va a orar el diácono Jorge Parado, luego para el vino, diácono Jorge Yucra va a orar. Entonces, invitamos, ¿no?, para el pan, diácono Jorge Parado.
Sí, está en mute, ¿no? Diácono está en mute, por favor. Sí, buenos días, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana, que solamente por tu voluntad estamos reunidos aquí, Señor. Sabemos que escuchando la palabra podemos ver que usted solamente es nuestro dueño, Señor. Así este día podemos recordar esa ofrenda que hizo usted con su Hijo, Señor, para librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso el pan representa, Señor, ese cuerpo que fue molido para darnos esa libertad, Señor, del pecado. Por eso estamos agradecidos y así recordamos este día, Señor. Y todo esto te lo pedimos orando en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, nuestra iglesia, ¿no? Misión Buenas Nuevas, siempre el primer domingo de cada mes, y nosotros realizamos, ¿no? Recordamos a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de cómo fue molidos, rompido su cuerpo por nuestros pecados. Para recordar, nosotros y realizamos, ¿no? Entonces, esta mañana cada lugar, cada casa, creo que prepararon, puede acompañar. Entonces, ahora, para el vino, seminarista Juan Carlos se va a orar, ¿no? Entonces, invitaremos, ¿no? Seminarista y Juan Carlos. Sí, oremos. Buenos días. Dios Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias también, Señor, como también escuchando la palabra, Señor, también recordando esta Santa Cena, Dios Padre, Señor, como usted, Señor, por su sangre, por la muerte de Jesucristo, Señor, usted como podía llevar todos nuestros pecados, también quitar nuestros pecados, Señor, Dios Padre. Por eso nosotros recordando el vino, Dios Padre, significa la sangre que usted derramó en la sangre, Señor, Dios Padre, Señor, por nuestros pecados, Dios Padre. Por eso nosotros estamos agradecidos, Señor, también recordando hoy, Dios Padre. Así te damos gracias, Señor, también podemos como recordar, Dios Padre, haciendo memoria en esta tarde, Señor. Así te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta mañana, ¿no? Nosotros sirviendo es el pan, el vino, ese de la sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El pan es su cuerpo, el vino es la sangre de Señor Jesucristo. Y algunos por esa ceremonia, tomando el pan, el vino, como piensa que recibió la salvación. Pero eso no es la salvación, solo unas ceremonias. La salvación es a través de la palabra, la muerte del Señor Jesucristo, y limpió nuestros todos pecados. Esa verdad, ¿no? Esa, la obra del Señor Jesucristo, creer en nuestro corazón, aceptar. Eso es la salvación. Entonces, esta mañana nosotros hicimos, ¿no? Esa ceremonia. Entonces, y para terminar todo, mi persona voy a orar, luego terminamos. Si pueden cerrar los ojos, luego oraremos. Dios Padre, muchas gracias
en verdad nuestros Dios, dueño verdaderos. A través de Romanos capítulo 1, ahí se divide claramente, desde versículo 1 hasta versículo 17, son los que aceptaron la muerte del Señor Jesucristo, el Evangelio. Es Cristo mi dueño verdadero. Él murió por nuestros pecados. Él llevó, limpió todos. Creemos, aceptamos, somos justos. Luego los que creen, aceptan, está escrito hasta versículo 17. Pues último versículo 17, ¿cómo está escrito? El justo vivirá por la fe. Solo justo puede vivir por la fe. Los pecadores jamás pueden vivir por la fe. Primeramente, creyendo, como es Cristo mi dueño. Él es mi Rey de Reyes. Recibiendo su palabra, ahí vivirán por la fe. Dios también acompañando, bendecirá. Desde el versículo 18, los que no creen, rechazan, votan a Dios, su palabra. Luego, sí mismo, vive según su razón, como rey en su vida. Entonces, su vida es, verdad, muy mal, muy miserable. Esta mañana, muchas gracias por nuestro Señor Cristo que murió, limpió nuestros todos pecados. Es Cristo su sangre, no solamente limpió nuestros todos pecados, sino también nuestra obra muerte. Nuestra vida puede ordenar, puede vivir solamente sirviendo a nuestro Señor Cristo. Dios Padre, esta mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si hasta aquí compartimos, terminamos. Sí, pastor, muchas gracias. Esta mañana hemos podido escuchar, ¿no?, la palabra. Y bueno, ahora también tenemos el tiempo de los anuncios. Para ello pedir que los hermanos puedan tomar la atención. Este tiempo, ¿no?, hay muchas cosas que también están faltando, ¿no? Aunque quizás Dios ya lo preparó, pero nosotros a veces la duda, pensamos que no tenemos, ¿no? Y también estamos orando, pidiendo, ¿no?, que Dios nos permita un terreno más amplio, ya que los hermanos en la iglesia de la Misión Buenas Nuevas La Paz ha crecido, ¿no? Entonces hay muchos miembros. Necesitamos que también pueda haber un lugar amplio para cuando pasando esta cuarentena juntos podamos reunirnos y poder escuchar también la palabra y compartir juntamente con los hermanos. También, ¿no?, el área de transmisión, staff pueda mejorar, ¿no? Ya sabemos que a través del internet también podemos llevar el evangelio hasta los rincones, ¿no? Entonces este tiempo es por eso que vamos a tener el culto de oración. La fecha del culto de oración que vamos a tener y esperamos que participen juntamente con nosotros es del 8 al 11 de marzo. Así que, hermanos, teniendo esta información, por favor, puedan invitar para que participen, ¿no?, sus familiares, hermanos, y así juntos podamos orar para que Dios nos permita también, ¿no?, todas nuestras necesidades, y así también por el corazón de cada hermano y hermanos que todavía también no están conectando este tiempo, orar también por ellos, ¿sí? Entonces, por eso que del 8 al 11 de marzo juntos vamos a orar. Luego también el día 12 de marzo tendremos conferencia del régimen penitenciario con el pastor Oxupar. Dios hace mucho tiempo atrás también nos ha permitido poder llevar la palabra a los regímenes, ¿no? Hay un pastor principal que da charlas del IMEI constantemente en las cárceles. Entonces, dando esas charlas también ha habido muchos reclusos, también privados de libertad, que han podido recibir esperanzas en su corazón, especialmente el Evangelio, y más adelante en gran manera también sirviendo al Evangelio pueden llevar este precioso Evangelio, ¿no? Es por eso que también el fundador de la Misión Buenas Nuevas, el pastor Oxupar, va a dar esta conferencia.
Esperamos que participen, ya que es el 12 de marzo, este mes, estamos a pocos días. Entonces, participando podemos ver cómo también el pastor Oxupar puede dar esa conferencia a los reclusos, cómo puede llegar a los corazones de cada uno de ellos. Y así también nuestro corazón pueda recibir también esa misma esperanza, ¿sí? Entonces, participemos todos juntos. Del 15 al 19 de marzo vamos a tener también el CLF con el pastor Oxupar. Entonces, para ello también hemos preparado un video. Espero que también, si tienen conocidos, pastores, líderes cristianos, que puedan también recibir, ¿no?, la palabra a través de nuestro fundador, puedan también invitarles, ¿no? Vamos a ver el video, por favor. Adelante. Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán, nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores. Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento. Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org. Sí, espero que viendo este video también puedan tener ese corazón y anhelo de participar. Y más que todo, como les decía, hermanos, por favor, ayúdenos a invitar a los pastores. Quizás tienen amistades. Invitando, también ellos pueden participar de este CLF. Anteriormente se han hecho congresos de líderes cristianos presenciales, y de esa manera hemos visto gran participación de pastores y también agradecimiento, ¿no?, al pastor Oxupar por las charlas que daba. De la misma manera, de manera virtual, podemos también escuchar todos juntos y de invitar también. Y recordarles que los estudios bíblicos con el pastor Oxupar todavía se están realizando, y de esa manera también puede recibir, ¿no?, como fuerza en su corazón, ya que estos estudios son de manera gratuita por medio del internet, se transmiten por Facebook. Hay 2 horarios para poder participar de estos estudios con el pastor Oxupar, de 7 de la mañana, y el otro horario es a las 9 de la noche. Esos son los 2 horarios. Pueden participar de acuerdo a su tiempo, ¿no?, si tiene tiempo en la mañana o en la tarde. Entonces, de esa manera puede participar. Son de lunes a viernes. Esperamos que participen, ¿sí? Entonces, es por eso que cada domingo vamos reiterando esta parte con el anhelo de que cada uno de los que nos están escuchando puedan participar de estos estudios, ¿sí? Luego también invitamos, ¿no?, a que puedan visitar nuestra página web. Hace tiempo, a inicios del 2020, ya hemos estado avanzando esta parte. Anhelamos también que puedan visitar y ayudarnos a difundir nuestra página que tenemos en la misión, juntamente con la radio, que es por medio de internet, y la radio satelital. Entonces, de esa manera, difundiendo, pueden escuchar también muchas personas. Por favor, ayúdenos a difundir, ¿sí? También recordarles, como esta mañana hemos recordado, que todos los cultos generales se están realizando con traducción en aymara y quechua. De esa manera también familiares anhelamos que puedan participar, aquellas personas que hablan ese idioma, ¿no? Entonces, de esa manera, ayúdenos, por favor. El día de hoy, ¿no?, esto muy importante, por favor puede tomar atención, ya que el día de hoy tendremos la ceremonia de apertura, ¿no?, de teología con el pastor Oxupar.
Hace tiempo se ha anunciado de que tenemos los cursos, ¿no? El colegio de teología, donde aquellos que quieren también fortalecerse en la palabra, recibir también varios cursos con los ministros que tenemos en la misión, que ya con varios recorridos también van adquiriendo la sabiduría que Dios les permite. De manera virtual van impartiendo también, ¿no? Y enseñando a aquellos que tienen interés. Entonces ya el día de hoy tenemos esa ceremonia, así que anhelamos a cada uno de los hermanos que nos están viendo, podamos participar todos juntos a esta ceremonia. Vamos a enfocar en este domingo, más que todo a esta ceremonia, así que todos los hermanos, todos juntos participemos, ya que el fundador también va a estar compartiendo la palabra y de esa manera vamos a poder dar inicio, ¿no?, a estos cursos. Entonces, por favor, todos juntos, hermanos que nos están viendo ahora, puedan participar. Va a ser a las 7 de la noche y vamos a estar mandando los links correspondientes a los grupos de WhatsApp y de esa manera ingresando todos juntos escuchemos la palabra con el fundador. Y como último anuncio, quisiera recordarles a aquellos hermanos que quieren también por agradecimiento dejar su ofrenda o también no tienen una manera de cómo hacer llegar su diezmo. Dios nos ha permitido también habilitar una cuenta bancaria en la cual por medio de todo lo que ingresa Dios nos permite avanzar, ¿sí? Entonces hemos habilitado una cuenta bancaria en el Banco Unión. Los números voy a dictar y de esa manera también pueden tomar en cuenta si desea dejar una ofrenda o su diezmo también, ¿no? 11 63 64 84 0, ¿sí? 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Así que, hermanos, por favor, ayúdenos también, aquellos que quieran depositar. Entonces, de esa manera Dios también puede ayudar, ¿no? Agradeciendo, ¿no? Porque realmente todo le pertenece a Él, ¿no? Bueno, hasta aquí quisiera anunciar y por favor participen en las reuniones que tenemos durante la semana de casados, casadas, de estudiantes, jóvenes y así también de los niños. Entonces, hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos también en la ceremonia de esta noche, ¿no? Entonces, todos juntos participamos. Hasta luego.